los impuestos municipales. Algunos dirán, profe, ¿por qué primero los municipales y luego los departamentales? Digamos que no hay ninguna explicación para eso, simplemente pues si lo quiere ver empezamos de menor a mayor, pero al final los tenemos que ver, que los tenemos que ver todos. Como vimos durante las dos primeras clases, pues el Estado funciona como cualquier empresa y las empresas pues deben obtener unos recursos para trabajar. Los entes territoriales llamados municipios no son la excepción. Y obviamente, como toda empresa, pues hay un gasto. En este caso, al ser una entidad pública, pues se genera un gasto público que está atado a un presupuesto. Y ese presupuesto, pues lo que indica, como cualquier presupuesto, son unas metas que se deben cumplir. A diferencia de los presupuestos en las entidades privadas en donde uno busca optimizarlos, si los sobrepasa, debe haber una explicación. Si están por debajo los presupuestos en temas de metas, pues no significa que sean buenos, puede ser que faltó algo por ejecutar. En los presupuestos públicos se debe ejecutar al 100%. Si usted no ejecuta un presupuesto público al 100%, significa que algo no hizo bien. ¿Listo? Entonces, por allá en una clase que se llama control público, no sé si la recuerdan, ¿ya la vieron? Se llama control público. No sé si esa ya de hecho, se llama control en el sector público y creo que hay dos materias de esas. No sé si ya la vieron. Yo sí, No, profe. yo no. ¿Sí? Bueno, probablemente, no se preocupen, es que como siempre les digo, siempre me gusta vincular las diferentes materias que ustedes ven para que digan, ay, pero ¿por qué necesitamos ver regulación contable, control en el sector público? En algún momento de la carrera, algunos ya la vieron, hay una materia que se llama control en el sector público y ahí particularmente se habla del manejo de los presupuestos. Y estos impuestos territoriales están atados precisamente a ese manejo de presupuestos y los presupuestos pues se deben, por lo menos en materia de gastos e inversiones, se deben cumplir a cabalidad. Como lo vimos hace 8 días, ¿quién tiene la obligación o quién tiene la atribución de aprobar esos impuestos y a su vez el presupuesto? Pues en este caso que estamos hablando de impuestos municipales, pues se hace a través del Consejo Municipal y recuerden que, perdón, las normas que expiden los consejos se llaman acuerdos. Esos acuerdos pueden ser municipales o distritales, pues digamos que para el caso de Bogotá son distritales, pero para los otros 1000 municipios serán acuerdos municipales. Entonces, recordemos y no perdamos de vista que los consejos son los que aprueban los impuestos y esos impuestos van atados directamente a un presupuesto. Quiere decir que los consejos también aprueban los presupuestos. Hay una particularidad con los impuestos de carácter, perdón, con los presupuestos de carácter público, y es que esos presupuestos se aprueban desde inmediatamente el año anterior, que difiere un poco del manejo privado en donde el presupuesto se aprueba dentro del mismo año, dentro de la misma vigencia, digamos que por temas de código de comercio, que obliga a las entidades privadas a reunirse durante los 3 primeros meses del año para evaluar los resultados de la gestión del año anterior, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues se evalúa el presupuesto y se hace dentro de la misma vigencia. Pero en el sector público no sucede así. En el sector público, en este caso el ejecutivo, que sería el alcalde a través de todo su gabinete, preparan el presupuesto y lo llevan a consideración, lo llevan y lo someten a consideración del Consejo Municipal y de manera implícita los impuestos están cargados a ese presupuesto. No quiere decir que es que por un lado aprueben el presupuesto y por otro lado los impuestos, no. De manera implícita, pues dentro de un presupuesto hay unos ingresos, unas fuentes de ingreso y unos gastos. Y dentro de esas fuentes de ingreso, pues están ligados los impuestos. Entonces, cuando el Ejecutivo, en este caso el alcalde con su gabinete de gobierno, somete a consideración y aprobación del Consejo el presupuesto para la vigencia fiscal, por ejemplo, ahorita, cerrando el año 2020, se estará aprobando el presupuesto del año 2021 y así sucesivamente. Entonces, esos impuestos de carácter territorial, en este caso municipal, pues son bastante importantes porque de alguna manera están ligados y el presupuesto de alguna manera
permite la gestión, el desarrollo de programas de gobierno de cualquier alcaldía. Entonces no pierdan de vista eso porque de hecho lo van a repetir o lo van a profundizar en la actividad del día de hoy. Hecho, digamos, esa apertura, esa contextualización de lo que implican los impuestos municipales, pues empecemos a hablar y vamos a arrancar por uno de los más conocidos, que es el impuesto de industria y comercio. Nosotros dentro del ejercicio que hicimos la primera sesión y decíamos, bueno, ¿cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Y decíamos, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gradable, tarifa o fórmula. Entonces, de alguna manera los impuestos que vamos a desarrollar durante el día de hoy y durante la próxima sesión de dentro de 8 días, casi que en la mayoría tienen esa misma estructura. Entonces, respecto del impuesto de industria y comercio, ¿cuál es el hecho generador? Primero que ese impuesto de industria y comercio también se conoce como ICA, el famoso ICA. Y el ICA, o impuesto de industria y comercio, es de carácter municipal. ¿Qué grava el impuesto de industria y comercio? La prestación de servicios, las actividades industriales y comerciales que se desarrollen dentro de las distintas jurisdicciones municipales. ¿Qué significan las jurisdicciones municipales? Recordemos que el municipio no es solamente el casco urbano, sino pues comprende el casco rural hasta todos sus límites. Entonces, si usted desarrolla actividades comerciales, industriales o prestación de servicios, bien sea de forma directa o indirecta, así sea de manera ocasional o permanente, usted está generando hecho generador del impuesto de industria y comercio e inclusive así su empresa no tenga un establecimiento de comercio. Entonces, aquí también vamos a apelar un poquito a la clase de derecho comercial, porque ¿qué es un establecimiento de comercio? Entonces, vamos a empezar hoy con los aportes de ustedes. ¿Qué creen ustedes que es un establecimiento de comercio? No sé, siempre pregunto a los hombres primero, preguntémoslo ya a las mujeres primero. Tatiana Andrea, ¿me escuchas? No van a empezar hoy, ay, es que se me dañó el micrófono, solo puedo escribir. No, espero que hoy ya hayan solucionado todo eso y podamos participar Sí, profe. activamente. ¿Cómo estás? ¿Qué para ti qué es un establecimiento de comercio? Como te acuerdes, tranquila, que no es evaluación. Un establecimiento de comercio, un lugar donde pues se da un servicio, se presta un servicio, ¿sí? De X o Y, no sé, producto y pues se recibe a cambio una remuneración pues por el, no sé, por el producto o el servicio. Sí. Bueno, Y que pues también gracias. tiene obligaciones, ¿no? Bueno. Sí, sí, también, muy bien. Pues de hecho, algo que me gusta y digamos que esto hace parte como de algo agregado que quiero ponerle a la clase y es que no leamos por leer. Por ejemplo, cuando llegamos aquí a la presentación y dice establecimiento de comercio, que dice con establecimiento de comercio o sin él. Entonces, desde la parte comercial, concretamente desde el Código de Comercio, cuando uno le dicen establecimiento de comercio, lo asocia a la instalación física. Y la instalación física hace parte del establecimiento de comercio, pero no es todo el establecimiento de comercio. Entonces, a lo que hoy es que vamos a aprovechar algunos espacios de algunas cosas que vamos a ir viendo para profundizar algunas cosas a nivel civil, a nivel comercial, a nivel laboral, para que ustedes de pronto amplíen el glosario pues, de los diferentes conceptos. Eso es bastante pertinente, teniendo en cuenta que nosotros como contadores nos buscan mucho y pues obviamente debemos estar preparados. No nos las sabemos todas, pero evidentemente recogemos aspectos jurídicos, comerciales, civiles, laborales, contables, en fin. Un establecimiento de comercio es un conjunto de atributos que le permiten a una persona natural o jurídica desarrollar una actividad comercial. ¿Qué incluye el establecimiento de comercio? Ojo, el nombre comercial. Entonces, supongamos una panadería. Entonces, panadería, el pan del milenio. Entonces, panadería milenio, ese nombre hace parte del establecimiento de comercio. La clientela hace parte del establecimiento de comercio. Las instalaciones físicas hacen parte del establecimiento de comercio.
Entonces, cuando hablamos particularmente de este impuesto de industria y comercio, la definición de establecimiento de comercio es muy importante, porque usted puede decir, es que yo trabajo en mi casa, pero no tengo aviso. Tengo establecimiento de comercio. ¿Qué dicen ustedes, de acuerdo a lo que acabamos de ver? No. ¿Tiene? ¿Pero Pues tiene clientela? se supone que sí, porque Probablemente. desde su casa es donde desarrolla su actividad. Exacto. Lo que no tiene es un aviso, El aviso. pero tiene un establecimiento de comercio. La respuesta es sí. Sí. Sí, correcto. Entonces, si usted desarrolla actividades de carácter comercial, industrial, ¿cierto? O presta servicios, no necesariamente tiene que tener una oficina o un local. Si usted lo hace desde su casa, usted tiene un establecimiento de comercio. ¿Por qué? Porque cuando usted pase la cuenta de cobro de alguna empresa, ¿sí? Debe colocar necesariamente una dirección. Necesariamente debe tener una dirección registrada en el RUT. Normalmente uno coloca, en las prestaciones de servicios, coloca la de la casa. Entonces, miren que el establecimiento de comercio no está ligado al lugar físico, sino más a la prestación. Entonces le dicen, ojo, usted puede prestar servicios. Puede que no tenga establecimiento de comercio. Ah, no, es que yo no hago nada en la casa, sino voy directamente a cada lado y presto el servicio. Perfecto. No tiene establecimiento de comercio, pero sí está prestando el servicio. Entonces, no olvidemos esa parte del establecimiento de comercio. Entonces, el hecho generador, repito, está grabado hacia ¿qué? Hacia las actividades industriales, comerciales y la prestación de servicios. ¿Quiénes son sujetos? Bueno, sujeto activo. Obviamente sabemos que es el gobierno y en este caso el sujeto activo será el municipio. Sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Nosotros en la explicación de elementos de la obligación tributaria decimos todos somos sujetos pasivos. Pero en los acuerdos, ¿sí? En la norma que expide el Consejo dice, sí, todos son sujetos pasivos, pero de una vez, recuerden lo que veíamos hace 8 días, que en la norma debe estar escrito quiénes son, o sea, esa parte debe ser muy puntual. Entonces, los sujetos pasivos son cualquier... Como, pucha. Ahí me están escuchando bien, es que parece que se me había ido la... Sí, Sí, señor. señor. Sí. Ya volvió, profe. Ah, bueno, gracias, sí, por eso paré. Entonces, sujeto pasivo, cualquier persona natural o jurídica. Persona natural, una persona del común, como usted, como yo, que tenga la capacidad de contraer derechos y ejercer obligaciones. Persona jurídica, la unión de una o varias personas naturales o jurídicas, ¿sí? Que conforman un ser ficticio que también tiene la capacidad de generar derechos y contraer obligaciones enmarcado en algunos de los tipos societarios que existen. ¿Por qué la definición dice que la unión de una o varias personas naturales? Dice, ¿cómo así, profe, la unión de una? Sí. La sociedad por acciones simplificadas permite que sea desde una persona. La sociedad anónima tiene mínimo 5 accionistas sin techo en el máximo. La sociedad es de carácter limitado, mínimo 2, máximo 25. Entonces, cada tipo de sociedad permite una cantidad de personas naturales agrupadas y la sociedad por acciones simplificadas permite también que los socios sean otras personas jurídicas. Sociedades de hecho y en general son sujetos pasivos aquellas personas que desarrollen el hecho grabado, que también lo pueden hacer a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, en donde se configure el hecho generador del impuesto. Uniones temporales, la unión de varias personas jurídicas para desarrollar un contrato determinado. El consorcio va más o menos por ese mismo lado. Pero en general, si se dan cuenta, cualquier entidad o cualquier persona que desarrolle este tipo de actividades inmediatamente se vuelve un sujeto pasivo. Cuando nosotros mirábamos en la primera semana decíamos, claro, yo puedo ser, la obligación en este caso sería sujeto activo, yo soy sujeto pasivo, ¿cierto? Estoy desarrollando hecho generador, tengo el hecho generador que es la prestación de servicios o desarrollar actividades comerciales e industriales, pero también pueden existir diferentes situaciones que interrumpan esa obligación.
Entonces, cuando hablamos de la base gravable, pues miren que la base gravable está constituida, esto no me dejó ver, por los ingresos netos obtenidos durante el periodo gravable. Entonces, haciendo un paréntesis ahí, algunos se preguntarán, profe, pero ¿por qué hablamos con tanta generalidad del impuesto de industria y comercio? Entonces, lo que hay que decir es que algo que debemos tener en cuenta, y lo decíamos tal vez en la primera o segunda sesión, es que si bien el impuesto se cobra en todo lado, no significa que sea nacional, es territorial. Y en cada uno de los municipios tiene unas condiciones específicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, cuando hablamos de los ingresos obtenidos durante el periodo gravable, pues, por ejemplo, si hablamos acá del caso Bogotá, pues el periodo gravable puede ser bimestral o puede ser anual, ¿sí? Dependiendo de los ingresos que haya obtenido la entidad que haya cometido o haya ejercido el hecho generador. Pero podemos ir, y conozco otros municipios en donde solamente es anual, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Como me están hablando que la base gravable del impuesto de industria y comercio son los ingresos netos, inmediatamente yo ¿qué asumo? Que hay una depuración, ¿sí? Y esa depuración, pues obviamente se hace teniendo en cuenta los siguientes aspectos que vamos a ver. Además, en los ingresos ordinarios, yo también incluyo los extraordinarios. En ese sentido, casi que va de la mano mi contabilidad con la parte fiscal, porque mi contabilidad también discrimina los ingresos ordinarios de los extraordinarios. Los ordinarios, normalmente usted puede mirar ingresos ordinarios y extraordinarios desde dos aspectos importantes. Primero, desde la parte de vista, desde el punto de vista contable, el ingreso ordinario es el ingreso generado del objeto principal, que está consagrado en el código, perdón, en el registro de Cámara y Comercio. Y de hecho los ingresos contables se clasifican 41 operacionales, 42 no operacionales. Y desde la parte tributaria, el ingreso operacional es aquel que se deriva de la actividad económica principal. Y los extraordinarios u otros ingresos son los que se derivan de las actividades complementarias. Recuerden ustedes que en el RUT, en el Registro Único Tributario, cuando uno cuenta qué va a hacer, si lo quieren hablar de esa manera, cuando usted le cuenta a la DIAN qué va a hacer, pues usted debe decir, bueno, mi actividad principal, inicialmente me dedico a esto. Entonces usted coloca una actividad principal, pero obviamente eso no le va a cerrar o no le va a restringir pues el universo de negocios que usted puede obtener. Entonces dice, y eventualmente puedo hacer estas otras actividades secundarias. Entonces, cuando usted va a declarar ICA, debe incluir lo ordinario, lo extraordinario, y eso incluye los rendimientos financieros o comisiones que se generen, por ejemplo, de las rentas de capital. Cuando usted ya tiene todos esos ingresos ordinarios y extraordinarios, que en otras palabras es el ingreso bruto, para usted llegar al ingreso neto, ¿qué tiene que hacer? Primero, réstele los ingresos por actividades exentas y no sujetas. Y aquí es donde empieza, pues obviamente, el calvario del contador. Primero, porque los ingresos por actividades exentas están dentro de una lista de los acuerdos o del estatuto tributario de cada municipio. Entonces, usted tiene que ver si su actividad es exenta o no. Igual, digamos que la primera vez usted ya sabe, digamos, lo revisa y ya con eso, pues obviamente puede perfeccionar su trabajo. Y también debe mirar qué actividades no están sujetas al impuesto de industria y comercio. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, las actividades agrícolas son actividades que están o exentas o no sujetas. Entonces, tendría que depurar yo mi base gravable. Obviamente, un menor valor del ingreso que se conoce como devolución, perdón, como rebaja, o cuando me retornan algún tipo de bien, la devolución, o descuentos en ventas. Entonces, si yo lo hago contablemente, lo reflejo ese menor valor. ¿Cómo lo reflejo? Pues recordemos que contablemente los ingresos no se reversan, ¿cierto? Usted deja la venta como tal, pero la rebaja, el descuento, la devolución la maneja en una cuenta alterna
para que quede la depuración. Entonces, las devoluciones, las rebajas y los descuentos también restan de esa base bruta de ingresos. Los ingresos por exportaciones. Pues es evidente que el ingreso por una exportación no se dio dentro del municipio, dentro de la ciudad. Entonces, ese ingreso no puede estar grabado. Entonces, usted lo resta. El ingreso por venta de activos fijos. Entonces, usted se dedica a toda hora a vender sus activos fijos, ¿cierto? Activos fijos. Tenía una oficina y la vendí dentro del municipio. ¿Ese es mi negocio? No. Entonces, ese tipo de negocio como es ocasional, ese ingreso que se dé por ese negocio como tal, pues no va a estar sujeto a la base gravable del ICA. Ingresos por diferencia, en cambio, en operaciones realizadas en el exterior, lo que creo que a hoy es uno de los escenarios más recurrentes, teniendo en cuenta la volatilidad del dólar. Se cuestiona o no, ¿el dólar está subiendo o el peso se está devaluando? En fin. Si usted recibe ingresos por indemnizaciones de compañías de seguros, que es un daño emergente o simplemente una indemnización, ese ingreso tampoco es recurrente. Y ese ingreso casi que, por ejemplo, una empresa tenía una máquina, ¿sí?, con la que producía, la máquina se dañó, obviamente, pues la empresa quedó parada. Como tenían asegurada la máquina, el seguro les pagó el valor de la máquina, pues obviamente yo registro eso como un ingreso, una recuperación, pero que yo lo registre como ingreso de recuperación o indemnización contablemente, no significa que sea un ingreso grabado. ¿Por qué? Porque ese ingreso tiene una particularidad y es la reposición de un activo. Entonces realmente yo no me beneficié de ese dinero, sino lo que hice fue que reponer un activo. Entonces, este tipo de ingresos tampoco los tengo en cuenta para la depuración de la base gravable. Entonces, miren que acá, particularmente en estas materias, yo empiezo a traer todos los componentes desde lo contable, desde lo tributario y empiezo a encajar, porque si bien, obviamente, desde la parte contable reconocemos muchos de estos eventos como ingresos, no significa que hagan parte de la base gravable. Y eso es lo más importante, porque usted, si no tiene claro esto, pues probablemente deje todos los ingresos grabados y eso va a generar que su cliente tenga un mayor impuesto de contribución, que obviamente no es el objetivo. Y desde la parte tributaria hay que decirlo, que si usted paga más, pues la oficina de impuestos no se va a poner a mirar a ver si usted pagó más, él se lo recibe. Si usted pagó menos, claro, obviamente la oficina de impuestos iba a decir, venga, corrección por inexactitud, en fin. Entonces, esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros los contadores y obviamente acá pues tenemos que formar ese criterio. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Profe, yo sí tengo una pregunta con respecto Claro, dime. a los ingresos por intereses bancarios, ¿esos son grabados o no grabados? Son grabados, son grabados. Normalmente no son mucho, pero son grabados. Por eso decía acá, en los ingresos debo incluir los rendimientos financieros y las comisiones, ¿sí? Entonces mira que, por ejemplo, esos ingresos, y es una buena pregunta para analizar lo siguiente. Analicemos la diferencia entre un ingreso extraordinario no recurrente y un ingreso extraordinario recurrente. Es más, tú podrías o uno podría abrir esa parte de extraordinario y decir, una cosa es extraordinario y otra cosa es ingreso no operacional. ¿Sí? Operacional, no operacional. Porque si tú miras, por ejemplo, la situación que acabo de decir, se dañó una máquina, el seguro me pagó la máquina, ese ingreso es extraordinario. No me beneficia, recordemos la definición de ingresos de la parte contable, ¿cierto? Es un beneficio económico cuya consecuencia es que me aumenta mis activos o me disminuye mis pasivos. En este caso, este ingreso extraordinario con una indemnización de una máquina no me va a aumentar el activo. ¿Por qué? Porque me están reponiendo el dinero de una máquina que se dañó. Quiere decir que en el activo, por ejemplo, una máquina de 10 millones se dañó. ¿Qué tuve que hacer? Pues darla de baja,
llevarla en libros a su saldo en cero, y cuando el seguro me pagó, vuelvo a activar esa propiedad, planta de equipo en 10 millones de pesos. Quiere decir que no aumenté el activo como tal, no lo aumenté. Entonces es un ingreso extraordinario. Pero los intereses como tal que me genere, por ejemplo, una fiducia, un interés que me genere un CDT, esos intereses no son extraordinarios, son no operacionales. O sea, no tienen que ver con el objeto social de mi empresa, pero sí están ahí. Sí están ahí. Y como son recurrentes, esos sí van a estar grabados, a diferencia de los extraordinarios. No sé si es clara la explicación. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Vale. Ok, no sé si hay más dudas, preguntas. Es el momento. Tranquilos que con tranquilidad pregunten. Ya después en las empresas no pueden preguntar. Profe, a mí sí me quedó una duda ahorita con el tema de los establecimientos de comercio. Claro que sí, Por cuéntame. ejemplo, si yo vendo por internet Sí. y tengo todo en mi casa, ¿tendría un establecimiento de comercio ahí? No, ¿cierto? ¿O Sí, sí? tienes un establecimiento de comercio. Sí, sí. Lo que pasa es que, y vamos a ver ahorita más adelante, una cosa es el establecimiento de comercio, ¿cierto? Otra cosa es la actividad que genera el hecho generador, ¿sí? Y otra cosa es tener publicidad. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú vendes por internet, claro que vas a tener publicidad, pero estás, digamos, es una publicidad en una fuente informática. Entonces ahí no hay problema. La publicidad hace referencia a la publicidad hacia el público, y la publicidad hacia el público, pues obviamente es con algún tipo de aviso o exhibición como tal. Entonces sí tendrías pensé que alguien se había conectado. Sí tendrías un establecimiento de comercio, sino a lo que iba yo era que pues siempre ligamos eso a un local, a una oficina y no necesariamente. Tú como colocas ese ejemplo ahí, eh, es un establecimiento de comercio. Es como la definición de empresa, ¿sí? Miren que la definición de empresa vista desde el Código de Comercio dice que una empresa es toda actividad económica organizada que tiene como fin buscar un lucro. Y por ningún lado nombran que es una persona natural, una persona jurídica. Entonces, por ejemplo, a ese negocio que tú dices, yo vendo por internet, tienes una empresa, tal cual, lo dice el Código de Comercio, y aparte de eso tienes un establecimiento de comercio porque tienes clientes y estás desarrollando una actividad mercantil, ¿sí? Pero no necesariamente eso te obliga de una vez a estar vinculada a los impuestos. De hecho, porque en el tema de la base gravable, pues hay unos topes, hay unos montos mínimos. Entonces, si la base gravable, por ejemplo, es inferior a, no sé, los ingresos son inferiores a 38 millones en el año, pues que ya no tienes la obligación de presentar industria y comercio. Entonces, puedes tener la empresa, puedes tener el establecimiento de comercio, pero tus ingresos están por debajo del tope permitido. Fabuloso. ¿Listo? Por eso en Colombia muchos dicen, es que yo soy empresario. No. Eso es relativo. De Ok, hecho, digamos como para complementar esa definición y que ustedes la tengan clara, y de hecho los invito a que le echen una miradita por ahí de vez en cuando al Código de Comercio, que es interesante. La lectura técnica tiene algo. La lectura técnica enriquece el vocabulario, enriquece el entendimiento, pero es súper harta. Eso hay que decirlo. Según el Código de Comercio, una actividad, un comerciante es la persona que se dedica de tiempo completo de lleno, se dedica profesionalmente a una actividad. Entonces, por ejemplo, una persona de San Andresito que tiene su puesto y se dedica a vender y a vender y a vender, desde el punto de vista del Código de Comercio es un profesional porque está desarrollando esa actividad. Entonces, si yo miro el Código de Comercio, esa parte de profesional, se desliga directamente de lo que significa un título académico. Y de hecho tiene razón, porque si yo miro, por ejemplo, un futbolista profesional no tiene no hay ninguna universidad que dé ese título, pero si la persona se dedica el 100% de su tiempo y de su capacidad a eso, y de ahí deriva su sustento, en ese caso el Código de Comercio lo cataloga como un profesional. ¿Sí? Entonces, son cositas que debemos tener en cuenta
particularmente porque pues, en los impuestos territoriales del ICA pues es algo que casi siempre lo vamos a manejar. Todo esto que hemos visto pues aplica para el municipio o para el territorio de Bogotá. En general, ¿qué toca hacer para otras ciudades o para otros municipios? Pues como siempre lo he insistido, ir y revisar el estatuto de rentas o el acuerdo municipal derivado del consejo de cómo se plantea y cómo se maneja. Hoy en día, de los municipios que yo he visto, los municipios, también es bueno que ustedes lo sepan, los municipios tienen unas categorías, ¿no? No todos los municipios son iguales. No es lo mismo Mompox a un Zipaquirá, no es lo mismo, ¿qué les digo yo? Un municipio bien pequeño, no sé, alguien que conozca de municipios, por ahí uno bien pequeñito, que no tenga ni siquiera Monguí, ¿cierto? No es lo mismo Monguí a un municipio más o menos, a un Itagüí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los municipios tienen categorías. Entonces, hoy en día, la gran mayoría de municipios han optado por acogerse mucho al Estatuto Tributario Nacional y acercar todos sus acuerdos a las mismas disposiciones del Estatuto Tributario. Pero eso no pasa en todos los municipios y no todos los municipios, por ejemplo, tienen estructuradas sus páginas de internet de las secretarías de Hacienda. Algunos sí, nosotros pues acá en Bogotá no sufrimos tanto por eso, porque la Secretaría de Hacienda, a pesar de sus fallas, pues ahí funciona. Y es yo creo que las páginas mejor preparadas a nivel digital es la de Bogotá, pues que es la capital. Entonces, pues aparte de contadores debemos tener esa habilidad de salir y buscar esa información de lo que haga falta. Hay unas empresas que se dedican al suministro de personal, que se llaman empresas de servicios temporales. Entonces, cuando a esas empresas, las famosas temporales, desarrollan actividades de prestación de servicios, el suministro de personal es una prestación de un servicio. Entonces, cuando esas empresas reciben sus ingresos, pues sus ingresos incluyen, por ejemplo, yo contraté una temporal para que me suministre 2 secretarias. Cuando yo le pago a esa temporal, le pago lo correspondiente. Bueno, ahí parece que volvió y estaba molestando el internet. Entonces les decía que cuando yo le pago a la temporal por 2 secretarias, por ejemplo, cuando yo le giro a la temporal, le estoy girando los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social y en general todo lo laboral de esas 2 secretarias, más un porcentaje de utilidad que gana la temporal. Entonces, como la temporal recibe todo el ingreso, pues miren que ese ingreso no necesariamente es un ingreso o un beneficio para la empresa, sino que de ahí, ¿qué debe hacer? Pues en su base gravable va a depurar descontando pues los salarios, la seguridad social, los aportes parafiscales, todas las prestaciones sociales de esos trabajadores en misión. Casi que la base gravable del ICA para esas empresas de servicios temporales es el famoso IU. ¿Listo? La utilidad imprevistos. Ahora bien, si hablamos de el sector financiero, porque los bancos también tienen sus sucursales en los municipios, por ende deben generar también impuestos de industria y comercio, deben incluir esas cuentas de ingresos varios del sector bancario. Como en la depuración de la base gravable hablábamos de que existían actividades no sujetas, entonces miremos qué actividades no están sujetas al impuesto del ICA. Entonces, primero, la producción agrícola, ganadera y avícola del sector primario, ¿sí? Ahora, esta producción agrícola, ganadera y avícola no incluye esas fábricas que son de productos alimenticios o aquellas fábricas en donde haya un proceso de transformación. Recuerden que el sector industrial es el sector que incluye un proceso de transformación. Entonces, ojo con esto. Y voy a colocar un ejemplo bien puntual para identificar una actividad agrícola o ganadera o avícola de una industrial. Entonces, yo, José Ignacio,
tengo una finquita y yo crío pollos. Entonces crío pollos durante algunos meses y el fin de semana me voy para la plaza y llevo los pollitos para venderlos, ¿sí? Vivos o ya muertos, ya listos. Entonces voy a la plaza. Esa actividad no está sujeta al impuesto de industria y comercio. Diferente que yo, José Ignacio Gómez, tengo una fábrica, tengo una industria en donde me dedico a engordar pollos, los proceso y los saco a vender para todos los asaderos. Ahí ya hay un proceso de transformación, ¿sí? Pues en ese caso, la fábrica que se dedica a engordar pollos y a venderlos, esa sí está sujeta a la industria del comercio, pero el pequeño campesino que tiene sus pollitos y los vende en la plaza de mercado, esa actividad no está sujeta al impuesto de industria y comercio. Lo mismo puede pasar con el tema ganadero. Usted tiene, no sé, tiene vaquitas y vende leche, las ordena y vende leche, eso no genera industria y comercio. Pero si usted tiene muchas vacas, ¿cierto? Y las tiene, usted es colanta y las tienen en un acto y allá tienen todos los procesos para ordeñarlas más rápido, envasar y todo eso, eso ya sí está sujeto a industria y comercio. Entonces hay que mirar muy bien y analizar esa producción primaria, diferenciándola de las fábricas que incluyen procesos de transformación. También como actividad no sujeta está la explotación de canteras, de minas diferentes a las de sal, y estarán no sujetas al impuesto de industria y comercio cuando las regalías para el municipio sean iguales o superiores a lo que generaría el impuesto de industria y comercio. Entonces aquí, digamos, esta parte para explicar que esta actividad no sujeta dirá, profe, o sea que alguien que tenga una mina, una cantera, no paga industria y comercio. Pues sí, inicialmente no, pero sí paga unas regalías por explotación. Entonces esas regalías son superiores al impuesto de industria y comercio, pues no va a pagar. Si son menores, pues obviamente ahí sí ya el consejo puede determinar el pago adicional de las regalías con impuesto de industria y comercio. La educación pública, actividades de beneficencia, actividades culturales, actividades deportivas, todas esas actividades no son sujetas del impuesto de industria y comercio. Entonces, supongamos que Asociación Cultural para el Desarrollo de la Danza Urbana en el municipio. Entonces hicieron un evento y cobraron la boletica 10.000 pesos para un evento de hip hop o de alguna vaina que hubiera ahí. Entonces, todos esos ingresos no están grabados, no están sujetos al impuesto de industria y comercio, ¿sí? Que es una empresa que se dedica a la realización de eventos. No, en ese caso, sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica que una entidad esté sujeta al impuesto de industria y comercio? Pues, y lo vamos a poner así de sencillo. Si usted tiene la obligación de declarar renta, ¿a dónde tiene que estar inscrito? Tributariamente. Ante la DIAN, profe. Correcto. Así de sencillo. Si usted tiene la obligación de declarar impuesto de industria y comercio, también tendrá que estar inscrito, pero ante la Secretaría de Hacienda del municipio respectivo. Y lo obligan a uno a inscribirse. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos el RUT, el Registro Único Tributario para la DIAN, y tenemos el RIT, si no estoy mal, que es el registro tributario de acá, de Bogotá. ¿Listo? Entonces, de esa manera tenemos la obligación de inscribirnos. Obviamente, pues las actividades de control, de fiscalización, varían dependiendo de los municipios. Así como hay actividades no sujetas, también hay exenciones. Entonces, miren que la sujeta y la actividad no sujeta y la exención son dos cosas totalmente distintas. Las actividades no sujetas es un listado de actividades que no están grabadas del impuesto de industria y comercio, o sea, que no hacen parte de la base gravable. Y la exención del ICA es una habilidad especial o un atributo especial que otorgan los consejos municipales a través de los acuerdos, ¿cierto? Y esas exenciones no pueden exceder de 10 años.
Los contribuyentes o las empresas que tengan esos ingresos exentos deben inscribirse pues para que la Secretaría de Hacienda Distrital los identifique. Profe, ¿en qué casos se dan las exenciones? También las exenciones del impuesto de industria y comercio, por ejemplo, se dan, les hablo de un caso particular, yo vivo en Mosquera, y en Mosquera, para traer más almacenes grandes y que generaran trabajo, entonces le dijeron, por ejemplo, y lo digo porque lo conozco y supe el proceso, el home center. Entonces le dijeron, señores home center, si ustedes colocan acá un almacén, nos consideran para posicionar su marca, entonces nosotros les hacemos una exención del impuesto de industria y comercio por tantos años, pero la condición es que ustedes nos certifiquen que por lo menos el 40% de los empleados habiten acá en el municipio. Entonces con eso se da la exención. La oficina, la Secretaría de Hacienda Municipal hace el control de que de la planta de personal vivan acá. Como siempre hay las famosas trampitas que traen las personas a vivir acá y ya con eso, pero bueno, digamos eso es otro tema aparte, pero se pueden dar esas exenciones para estimular, por ejemplo, el comercio. Yo personalmente no las veo con buenos ojos. Si uno mira lo que puede facturar un home center contra lo que trae empleo, pues habría que hacer un análisis muy juicioso, pero en fin, existen y es necesario, pues, decirles. Hay un tema respecto del impuesto de industria y comercio, en este es el que más nos hemos demorado más porque digamos que es el más general, aparte de otro que vamos a ver, y es la doble tributación. Entonces, hemos dicho que el hecho generador se da y usted paga el industria y comercio en donde desarrolló la actividad. Quiere decir que si yo tengo mi domicilio en Bogotá, pero fui y desarrollé actividades de prestación de servicios en Medellín, ¿sí? Entonces, pues tengo que esos ingresos que obtuve en Medellín, tengo que pagar una tarifa de industria y comercio en Medellín. En Medellín esos ingresos aparecerán grabados y todos los de Bogotá exentos. Y como dijo la reina, del mismo modo en el sentido contrario, en Bogotá, todos los de Bogotá aparecerán grabados y los de Medellín exentos porque allá pagué el impuesto correspondiente, aquí en Bogotá el impuesto correspondiente, o sea, haré esa depuración. Pero eso se da en las actividades comerciales y en las actividades de prestación de servicios. Pero cuando son actividades industriales, recuerden que una actividad industrial es una actividad que se desarrolla, toma la materia prima, le aplica un proceso de transformación y tiene un producto terminado y ese producto terminado es el que comercializa y distribuye. Entonces la pregunta es, bueno, si yo tengo, por ejemplo, una fábrica de gaseosas, ¿sí?, que es una actividad industrial, entonces, ¿cómo hago yo para saber qué tanto vendo en cada lado? Algunos dirán, claro, pues al distribuidor o eso. Es mucho más difícil. Entonces, para evitar la doble tributación, porque usted también tiene un impuesto de consumo. Entonces, yo todo lo que produzco lo pago en el municipio donde tengo el domicilio y donde tengo la empresa. Y en ese caso no estoy obligado a declarar y pagar IVA en el resto de municipios donde distribuya mi producto, ¿sí? Pero obviamente voy a tener un control más estricto de la oficina de impuestos. ¿Listo? Entonces, si su actividad es industrial, usted no va a pagar IVA. Imagínese usted una fábrica de gaseosas del Tolima, por ejemplo, pagando por todo el Tolima donde tomen gaseosas, pagando industria y comercio, pues no. Más bien, entonces, ¿qué hago yo? Tranquilo, pago. Si la empresa es en Ibagué, pues le pago Ibagué y de ahí en adelante, pues tengo una exención por el tema de la doble tributación. Ese sería, pues, digamos, bueno, por último, lo que usted pague impuesto de industria y comercio, lo puede descontar de la declaración de renta, ¿sí? Entonces, el 100%, usted pagó 1.000.000 de pesos de industria y comercio, lo puede descontar de su declaración de renta sin ningún problema, siempre y cuando lo haya pagado a tiempo, ¿sí? Porque si usted lo declaró y no lo pagó, no lo puede descontar. Si no lo declaró, pues ni qué decir. Entonces,
obviamente de tenerlo en cuenta, y pues ese impuesto de industria y comercio debe estar ligado pues a la actividad productora de renta, que normalmente se da así. Esos, digamos, serían los comentarios para el impuesto de industria y comercio. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Usted dice que para el impuesto de renta la deducción sería el 100%, pero si mal no recuerdo, en la última parte donde trabajé, cuando se preparó la declaración de renta, el formulario decía 50, hasta el 50%. Eso cambió. Es que el 50%... Sí. ¿Cómo? Por algo está hablando alguien. Sí, profe, es que también, digamos que donde estoy laborando, lo que hace es que el 50% sería como descuento tributario y el otro 50% sí como de renta. Ah, bueno, sí, digamos que en temas de la depuración, una parte es descuento y otra parte pues lo puedo colocar como gasto, pero al final el 100% sí lo puedo llevar. El que sí definitivamente solamente va el 50% es el gravamen al movimiento financiero. Limitado a unas VTs, ¿no? Limitados a unas VTs. Pero bien el apunte, Muchas gracias. Gracias, profe. No, usted por el apunte. Todos esos apuntes enriquecen la clase. Bueno, cerrado el tema de la industria y comercio, pues ligado y pegadito a ese impuesto de industria y comercio está el impuesto complementario. De hecho, por eso su nombre lo indica, impuesto complementario de avisos y tableros. Entonces, este impuesto se genera por exhibir vallas, avisos luminosos, pues que hagan mención a la empresa que está generando la actividad productora. Y esos avisos que estén colocados o en la vía pública, bien sea al interior o al exterior de coches de servicios públicos o de estaciones, en fin, de cafés o de establecimientos públicos o de cualquier establecimiento en general que se considere público. ¿Puedo yo, que puede ser una pregunta, puedo yo tener o generar ingresos que estén grabados con el impuesto de industria y comercio, pero por el otro lado puedo no pagar impuesto complementario de avisos y tableros? La respuesta es sí. Si usted genera su prestación de servicio, por ejemplo, usted como contador no tiene oficina o si la tiene no coloca avisos de ninguna clase, usted paga el impuesto de industria y comercio, sí, pues, si se pasa de los topes, pero no va a pagar el impuesto complementario a avisos y tableros, puesto que no está haciendo o no tiene el hecho generador. ¿Sí? Pero, aparte de eso, si usted, que viene otra pregunta, profe, y si el impuesto, y si sí tengo avisos, pero el impuesto de industria y comercio me da cero, ¿tengo que pagarlo? La respuesta es no. Si a usted no le resulta a cargo impuesto de industria y comercio, tampoco va a generar el impuesto complementario de avisos, particularmente porque la tarifa general del impuesto de avisos y tableros es del 15% del valor del impuesto de industria y comercio. Y digamos, lo voy a decir aunque va a parecer obvio, si su impuesto a cargo es cero, pues el 15% de nada es nada, ¿sí? Entonces, por eso no le va a generar. Para el caso Bogotá, la ley 14 del 83 es la que generó el impuesto de avisos tableros como complementario, como su nombre lo dice, del impuesto de industria y comercio. ¿Qué puede hacer usted como contador? Digamos que hace parte de la planeación tributaria, es decir, se quiere ahorrar porque pues no todas las empresas pagan 50.000, 100.000, 800.000, hay empresas que tienen muchos ingresos y ese impuesto complementario a avisos y tableros pues les puede salir bastante oneroso. Recordemos que ni siquiera es el 10, es el 15%. Entonces usted le puede recomendar a su empresa si no es necesario, ¿sí? Si ya está consolidado, si no, o si trabajan con el voz a voz o por el análisis de mercado que usted considere, que no coloquen avisos en el exterior si no lo requieren y con eso se pueden ahorrar un 15% de carácter anual sobre el impuesto de industria y comercio, pero eso digamos que hace parte de su análisis y de que la empresa quiera o no. ¿Sí?
¿Qué es el espacio público? Para entender si estamos generando el impuesto de la adquisición de vallas. Es el conjunto de todos los bienes muebles e inmuebles. Entonces, cuando digo muebles, entonces cualquier bus de servicio público, inmuebles, cualquier plazoleta, cualquier espacio hacia el exterior que no sea una zona privada se considera público, y colocar cualquier tipo de aviso en esas condiciones genera el impuesto complementario de avisos y tableros. Inclusive, profe, yo tengo una empresa, y la empresa pues yo no, de transporte, pero entonces nosotros no le colocamos aviso a la empresa ahí, pero los carros sí tienen aviso hacia el exterior. Pues ahí sí se genera el impuesto complementario a avisos y tableros. Entonces recordemos, este impuesto es complementario, ya vimos el hecho generador, y la tarifa es el 15% del resultante del impuesto de industria y comercio. Bueno, ya miramos acá la tarifa, la base gravable. Por supuesto, el sujeto activo es el municipio. Vamos con otro impuesto municipal, que es bien interesante porque muchas veces se confunde con el anterior. ¿Sí? Pues acabamos de ver el impuesto complementario de avisos y tableros, que está ligado al impuesto de industria y comercio, pero hay otro impuesto para el caso Bogotá, que es el impuesto por publicidad visual exterior. Entonces, como les decía, se puede confundir con el de avisos y tableros, y para que eso no suceda, pues hay que explicar sus diferencias. Si usted quiere profundizar sobre ese impuesto por publicidad exterior, pues puede recurrir a la ley 140 del 94, en el artículo 14, que determina claramente qué es la publicidad visual exterior. Sin embargo, pues para no irnos tan lejos, miremos el hecho generador de ese impuesto. ¿Cuál es el hecho generador? Que usted utilice espacio público mediante la colocación de vallas y que éstas superen una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados. Entonces usted dice, bueno, es que lo que pasa es que mi empresa, pues el aviso es el que está al frente del local, de la oficina. Pero, si yo quiero que lo publique en una valla gigante, pues obviamente tendré que pagar directa o a través de la empresa que tenga ese servicio, tengo que pagar el impuesto por publicidad exterior. Y pues para el caso de Bogotá, se pone una superficie que sea igual o superior a 8 metros cuadrados. Entonces, diferente del aviso normal, la valla de publicidad. El sujeto activo, pues el municipio a través de la Secretaría de Hacienda. Los sujetos pasivos, todas las personas naturales o jurídicas que sean propietarias o que hagan las vallas. Y la tarifa, digamos que esta tarifa ya es de carácter especial, en que cuando hablamos de la industria y comercio, pues es una tarifa por 1000. El impuesto de avisos y tableros es el 15% del impuesto de industria y comercio. Y esta tarifa del impuesto por publicidad exterior visual, pues no puede superar la suma de 5 salarios mínimos mensuales por año. ¿Sí? Quiere decir que si usted se da cuenta, tampoco es que sea tan caro, ¿sí? Pero a un municipio o a una ciudad tampoco le conviene estar lleno de toda esa publicidad. De hecho, hace muchos años, no sé si se dieron cuenta, hace muchos años, Bogotá estaba cargada de publicidad y de un momento a otro empezaron a bajar todas las vallas que no pagaban impuesto, y ya quedaron muy pocas, y es mucho mejor así porque hay mucha contaminación visual. Entonces, para que tengamos en cuenta, una cosa es el impuesto de avisos y tableros, que es complementario, y otra cosa es el impuesto por publicidad exterior o visual. Vamos a cerrar la sesión de hoy hablando del impuesto predial unificado, tal vez el impuesto más popular, a la par del impuesto de industria y comercio. Para mí es más popular el impuesto, digamos no popular, que popular es de aceptación, más conocido, que creo que es una palabra más acertada. Entonces, impuesto predial, y aquí hay una palabra que no perdamos de vista, que es unificado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el impuesto predial, no es uno solo para el caso de Bogotá, sino que es la suma de varios impuestos
nosotros pensamos que es uno solo, pero es la suma de varios impuestos que se han venido dando a través de la historia. ¿Qué podemos decir que es el impuesto predial unificado? Es el impuesto que se genera por la posesión de un predio dentro de los límites de un municipio, porque el municipio puede tener sectores urbanos y sectores rurales. Entonces, si usted tiene un predio dentro de los límites de un municipio, ese genera un impuesto o un gravamen. Ese predio puede ser el solo lote, o puede tener una construcción como una casa, como un apartamento, como un parqueadero, o sencillamente puede ser el terreno de un sector rural. Así de sencillo. Y a su vez ese terreno en el sector rural también puede tener una edificación. El cobro de ese impuesto predial unificado se evalúa teniendo en cuenta una calificación. Y esa calificación no es otra cosa que lo que conocemos como la estratificación. Y la estratificación es la categorización entre el 1 y el 6, por ejemplo, para el caso Bogotá, ¿sí? Porque en otros municipios es bajo, medio, alto, superior. En el caso Bogotá, hasta donde yo recuerdo, y espero que no haya cambiado, va desde el estrato 1 hasta el estrato 6, ¿sí? Esa estratificación lo que permite es que determinar, y para este tema de la estratificación, por eso es importante la primera clase que vimos y era, recuerden los principios orientadores de un impuesto, hablemos del impuesto predial. La universalidad, que es que toda persona que tenga un predio debe contribuir, o sea, todos estamos. Pero en la proporcionalidad, ¿cierto? En la equidad, no todos los predios valen lo mismo. Entonces, si una persona que tiene un lote en Ciudad Bolívar paga predial, no va a pagar lo mismo que una persona que tenga un lote por allá en Montearroyo, en la 140 con séptima. ¿Por qué? Porque el solo valor del lote puede tener una diferencia abismal. Entonces, no puede ser el mismo valor del tema de Ciudad Bolívar, por ejemplo, con Montearroyo. Entonces se genera una estratificación, por ejemplo, Ciudad Bolívar es 1 o 2, Montearroyo 5 o 6, a fin, y de esa manera se entregan una serie de escalas para determinar la proporcionalidad del impuesto. ¿Quién entrega esa categorización? Pues la entrega la oficina principal a nivel Colombia que desarrolla el estudio de superficies, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que de hecho queda ahí en la 30 al frente de la Nacional. El Instituto Geográfico Andrés Codazzi es el que tiene toda la categorización a nivel Colombia de todos los predios, rurales, urbanos, en fin. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Desarrollo Territorial dice que la tarifa permitida en el predial, o sea, a nivel general en Colombia, es del 16 por mil. Entonces usted dice, su terreno vale tanto. Entonces, el famoso avalúo. Entonces, ya vimos la estratificación, ahora hablemos del avalúo. Entonces, se le entrega un valor que el gobierno estima que vale su predio, y está permitido a nivel nacional que el impuesto sea del 16 por mil. Entonces, tome el valor del avalúo, multiplíquelo por 16 y divídalo entre 1000 y ese sería su impuesto a pagar. De ahí en adelante, cada municipio es autónomo de decir, le hago un descuento del 10%. Cada municipio es autónomo, del 5%, en fin. Pero, a pesar de que esa es la tarifa máxima permitida, la del 16 por mil, en promedio los municipios cobran solamente un 4 por mil. ¿Por qué? Porque recuerden que cada municipio puede adoptar el impuesto predial y de hecho todos lo adoptaron, pero la tarifa es digamos, esa libre elección de cada municipio. Como les decía, el impuesto predial unificado
se modernizó a través de la Ley 44 de 1990 y el Decreto 1421 de 1993. ¿Cómo se hizo? A través de la Ley 44 se integraron algunos gravámenes previos al impuesto predial. ¿Cuáles eran? En el año 90 se fusionaron y se denominó impuesto predial unificado. ¿A cuál? Al impuesto predial, al principal, que estaba decretado y regulado por el decreto 1333 de 1986, y a ese se le unieron el impuesto de parques y arborización, que estaba desde el año 1986 también en el decreto 1333, pero por aparte, y a ese se le sumó el impuesto de estratificación que se había creado con la ley 9 del 89. Y también se le unió, para el caso de Bogotá, la sobretasa de levantamiento catastral, que estaba dentro también de las leyes 128 del 41, 50 del 84 y 9 del 89. Entonces miren que cuando hablamos del impuesto predial unificado, hablamos realmente de más de 2 o 3 impuestos: del predial, del impuesto de parques, del impuesto de estratificación y de la sobretasa de levantamiento. Cuando hablamos del impuesto predial, estamos hablando de 4 impuestos en uno. Aparte de esos 4 impuestos, ningún municipio puede, digamos, sumarle más impuestos o modificar el avalúo catastral. No hay nada que hacer. Como les decía, la ley 44 del 90, recuerden que el gobierno crea la ley, crea el impuesto predial a través de la ley 44 del 90 y dice: usted puede cobrar entre el 1 por 1000 y el 16 por 1000. Entonces usted defina, ¿cierto? Ahora bien, eso no significa, y eso hace parte también del manejo tributario de los municipios, eso no significa que como la ley la ley 4490 me habilita para cobrar hasta el 16 por 1000, yo a todo el mundo le cobre el 16 por 1000. Eso no se da así. Esas tarifas, y porque mirábamos hace un momento que el estudio decía que en promedio se cobra entre el 4 y el 5 por 1000 en los municipios. No significa que en todos se cobre el 4, sino que en promedio, algunos más, algunos menos. ¿Cómo se establece esa tarifa? Se establecen en cada municipio de manera diferencial y progresiva. ¿Qué debe tener en cuenta usted para esa tarifa? Los estratos socioeconómicos. Entonces, el estrato 1 va con el 1 por 1000, el 2 va con el 3 por 1000, el 5 va con el 7, en fin. Se puede hacer esa diferenciación de acuerdo a lo que hablábamos hace un momento. Pero también puede hacer esa diferenciación teniendo en cuenta los usos del suelo. Recuerden que los usos del suelo a nivel general se dan a través del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que determina las zonas de expansión y de desarrollo de un sector determinado, y de manera directa, por ejemplo, para el caso de Bogotá, se da a través de las UPZ, Unidades de Planeación Zonal. Y ese POT y esas UPZ determinan los usos del suelo. Entonces hay usos del suelo donde dicen: mire, aquí solamente puede haber bosque, solamente puede haber humedal, no se puede construir, y se determina que es un sector rural. O acá solamente se puede cultivar, entonces solamente sector rural. Como hay otros usos del suelo que dice: aquí se puede ser rural, pero también puede construir, o hay lados donde se dice solamente es ladrillo, si lo queremos llamar así. Entonces, los usos del suelo, la diferenciación entre lo rural y lo urbano, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo una persona que tiene un lote grande, pero que es para cultivar, realmente no se va a lucrar mucho, que una persona que tiene un apartamento en galerías, por ejemplo. Porque evidentemente va a costar mucho más el apartamento que, por ejemplo, el lote donde se desarrollan actividades agrícolas. Entonces, esa diferenciación permite, de alguna manera, saber entre cuánto va a oscilar la tarifa, ¿sí? Entre el 1 o el 16. Algunos se preguntarán: bueno, profe, ¿y nosotros tenemos algo que ver como contadores? La respuesta es, y lo quiero cerrar así: no. Usted como contador recibe el impuesto predial y puede hacer la causación y ya, pero eso no implica que usted no sepa estos aspectos.
usted algún día puede ejercer su derecho constitucional a elegir y ser elegido, podría estar en una asamblea, en un consejo, y si le hablan de estas cosas, pues ¿por qué no saberlo y entenderlo? ¿Cierto? O cuando usted le llegue a su casa y usted vea que hay un incremento del impuesto predial, pues por lo menos dice, verdad, que el profesor me dijo que las tarifas podían variar, que de pronto me subió el avalúo catastral y ya por lo menos sabe de dónde es para reclamar. Y pues de hecho la clase está diseñada para eso, para que usted conozca toda la esencia del impuesto territorial y no solamente hay como, ¿qué tarifa es? No, pues eso no tendría sentido. Algunas consideraciones especiales dicen que los predios urbanos para el caso Bogotá, que no sean edificados, podrían ser grabados entre el 19 por mil, ¿cierto? Y el 22 por mil, y el 6 para los rurales, y el 4,8 por mil. Por eso, digamos que todo está a consideración de los consejos. Los entes territoriales van a definir las particularidades como cuáles. Ya hablamos del impuesto, pero las sanciones, los descuentos y estímulos dependen de cada uno de los consejos. Por eso les decía hace un rato, la tarifa acá es el 7 por mil, el valor de su predio catastral por el 7 dividido 1000 y ese sería su impuesto. Ese es el impuesto. De ahí en adelante los consejos municipales dicen si le hacen un recargo por pagar tarde o si le hacen un descuento del 10 por pagar en tal fecha, del 5, en fin. Todos esos son particularidades o que de pronto su terreno o su predio tenga usos mixtos y generen algún tipo de exención. Pero todo eso hace parte de lo que maneje el consejo, en este caso distrital. La periodicidad del impuesto distrital, anual, entonces quiere decir que es declarado y pagado una vez al año y la vigencia de ese impuesto es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. De los ingresos tributarios más importantes en cualquier municipio del país a nivel presupuestal es el impuesto predial. ¿Sí? El fundamento en el artículo 317 de la Constitución está que se le otorga a los municipios esa facultad de gravar la propiedad inmueble, ¿sí? A excepción de la valorización. La valorización es otro tipo de impuesto diferente al predial. Y la valorización es esa utilidad potencial no realizada de una entidad. Entonces yo compré una casa hace 10 años y hoy 20 años la casa vale lo mismo. Si la tiene en buenas condiciones, evidentemente no. Sabemos desde lo contable que lo que se valoriza no es la casa, sino se valoriza el terreno, pero esa valorización no se da si usted no vende la casa. Ahora, la valorización también se puede dar por el mejoramiento de su sector. ¿Sí? Entonces, si miramos, no era lo mismo, un barrio así tradicional, pero que antes no lo era tanto, no sé. Sí, el Santa María del Lago. Entonces, hace muchos años Santa María del Lago era en las afueras de Bogotá y no valía lo mismo. Hoy tiene Transmilenio, tiene servicios médicos, educativos, entonces obviamente vivir allá, pues los predios que estén ahí, pues serán mucho más caros. Pero esa valorización se maneja de otra manera. Se viene trabajando y digamos que con la tecnología, los municipios, hay una cifra, esta cifra no está tan actual, pero en su momento, en el año 2017, el 43% de los municipios estaba desactualizado en el avalúo catastral, ¿sí? Que se puede dar por mal cálculo de los linderos, o sea, mal cálculo de qué tan grande es, y pues de las condiciones comerciales. Muchas veces, entre febrero y mayo, siempre salen las noticias, no sé si ustedes recordarán, eso hace parte de la doble moral de los colombianos. Es que me subió el impuesto predial y técnicamente inclusive de pronto ni modificaron la tarifa, digamos que si era el 4 quedó el mismo 4 por mil, pero sí actualizaron el valor catastral. Evidentemente, pues llevarlo al 100% del valor comercial sería lo ideal, pero pues me causa curiosidad y ya les comento como para cerrar esta sesión, que la persona que entrevistaron era
era una señora dueña de casa en Normandía. Entonces la señora le decía, bueno, ¿cuánto le aparece su casa según el avalúo catastral? No, me aparecen 200 millones y yo estaba acostumbrada a pagar 1.500.000. Ok. Si yo le fuese a comprar su casa, ¿le podría dar los 200 millones de una vez? Ah, no, mi casa vale 600. O sea, para el beneficio sí queremos que cueste 600, pero para efectos del impuesto sí que cueste 200. Pues como se han venido cerrando esas brechas, pues evidentemente ha habido un incremento en los impuestos. Con esto no quiero decir ni me faltaba que es que no suban los impuestos, pero que sí debe existir una equidad y que nosotros también somos corresponsables precisamente en el cumplimiento de esas situaciones. Pero bueno, eso será tema de otro debate. Esos serían los impuestos que recorrimos el día de hoy, eran los más extensos. Industria y comercio, avisos y tableros, impuesto a la publicidad, vallas y el predial. La otra semana ya son más poquitos, son más puntuales. ¿Listo? Por ahí alguien se está saliendo y yo ni siquiera he dicho la actividad ni nada, pero bueno, en fin. La actividad de hoy. Entonces, en la plataforma, ustedes en la sección de actividades van a encontrar un foro. El foro dice Impuestos Municipales número 1. Entonces, ahí hay una pregunta como tal. Las condiciones del foro son las siguientes para que las tengamos en cuenta y son, usted debe contestar la pregunta que está ahí en el foro. ¿Usted puede apoyarse en investigación de Internet? Sí, lo que quiera, cifras, estadísticas, conceptos, lo puede hacer. Pero debe citar la fuente donde sacó eso y su participación pues no puede ser solamente un extracto de algo y la fuente, debe haber una opinión personal, ¿sí? Y una vez usted haga eso, debe esperar a que dos compañeros opinen, ingresa la opinión de cada compañero y la comenta, si está de acuerdo, si no está de acuerdo y por qué. Vamos a ser muy estrictos y esto nos lo ha solicitado la universidad en el tema de derechos de autor. Si usted participa en el foro y copia y pega una opinión y ya, pues proporcionalmente, ahí sí, la tarifa de su nota será del 0 por 1000. Entonces, eso por ese lado. Entonces, la invitación es ingrese al foro. La pregunta es muy sencilla sobre el impuesto predial, sobre el impuesto del ICA. Conteste, entregue su opinión. Una vez termine, puede ingresar y comenta las opiniones de mínimo dos compañeros. La nota completa es esa: 3 participaciones en el foro, una propia y 2 para los compañeros. Y si usted quiere apoyarse en cifras, estadísticas de Internet para participar en el foro, chéverísimo, pero hay que respetar derechos de autor. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud. No, profe. Vale. Si no hay más dudas, no me des inquietudes. Entonces, pues les recuerdo que las actividades son durante la clase, o sea, quiere decir que el plazo para participar en el foro es hoy hasta la medianoche y ya. ¿Listo? Entonces, si no es más, les agradezco por su tiempo, por su conexión y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días. Profe, muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. A Feliz ustedes noche. por su tiempo, que estén muy bien. Bueno, profe. Gracias, profe. Con gusto.